Nadie quiere ver a este Bey por ser tan pequeño y ligero. ¿O será que les asusta su poder secreto? Así que descubrirás si los Beys ligeros sirven de algo y cómo aprovecharlos. Pero cuidadito, Bladercitos, porque si le quitas la vista al fantasmita, saldrás asustado. Y no por Merlina, sino por Rey Yokugawara. ¡Es Ghost Circle! Bueno, no está mal. Oye, está extremadamente ligero, de verdad. No se siente, es una pluma. Pues es que ese es el chiste, que no se sienta porque pues es un fantasmita. Eso y que está, no perfectamente, pero sí mayormente redondo, lo cual es un tanto engañoso porque por abajo sí tiene varias relieves. Es como una ondita, supongo. Entonces es una mentira. Sí, más chiquito que las donas Bimbo actualmente. Que las donas que ahora ya no te rinden ni para un bocado. Oh, con rellenito de zarzamora. Ah, qué rico se Oye, ve. sí. Una galleta. Híjole, qué delicia. Me encanta el fantasma porque se parece al que perseguía Knuckles en Sonic Adventure, por lo que ahora le tienen miedo, fobia a Gasparín. Tiene su personalidad para estar muerto, la verdad que sí. Al menos están tratando de evitar los errores de hacer un Bey muy redondo que sea overpowered al hacerlo chiquito y ligero. Pero al ser de resistencia no estoy seguro. Esto me da más vibra como de querer ser defensivo. Ya lo veré. Siento que no va a ser nada, no va a durar nada. Como decía mi abuelito, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, porque este no creo que te haga nada, ni siquiera te va a espantar. Lo que sí nos va a espantar es esta nueva pieza 080. Me va a espantar, no sé si porque no va a ser útil o porque va a ser demasiado útil cuando la saquen en chiquito. O sea, sí está bastante más Redondeada. parejo, pero estas cosas... Le van a pegar muy fácil a esas tres cositas de abajo. Y lo que sí está muy grande. Cero, yo creo que hasta que saquen una demasiado baja no va a ser peligrosa, así que... Quisieron hacerlo lo más redondo posible, ¿verdad? ¿Se ve de calabaza? Sí, pues es un Bey de Halloween que salió en Navidad. Llámalo, Jack. Sigo pensando en Knuckles y me acordé de Pumpkin Hill. Todo tiene sentido, asistente. Este Bey es para Knuckles. Es el único al que va a poder vencer. Se lo va a quedar bien. Se lo vas a dar. No, pobrecito. Ay. No. Uy, no, sí, el Ratchet. Entre que está chiquito el Bey y está grande el Ratchet, se ve muy raro. Se ve chistoso, se ve demasiado redondito. Suavecito como Gasparín, así de redondito. ¿Todavía conocen a Gasparín los Yo niños? creo que ya no. Gasparín ya era un poquito muy perdido hasta para mí. O sea, me gusta mucho, los colores son vibrantes, el monito está interesante. Es que está bonito, o sea, no le puedes quitar que está bonito, pero dudo mucho de su utilidad. 2 gramos, 7.6, bastante pesado ese Ratchet. 26.7, fantasmita, ¿qué pasó? No existe. 36.2. No es grosería porque es intencional, asistente, así que ni modo. ¡Pah! ¡Onta! ¡No lo veo, asistentes! No existe, eso no está ahí. Ay, ¿qué pasó? Esto está embrujado. Mi sexto sentido no me da para esto. No, ¿cómo no vas a ver esa chulada de morado? Se ve increíble. Ay, mira, ya se quedó ahí en medio. Y está listo para que lo patees como pelota. Pues parece como una de esas pelotitas de golf, así. Ándale. Que se sienten súper huecas. Decían en el manga que era de béisbol, pero esas pegan durísimo. Esto no. Esas creo. duelen, esta no. Este es de plástico, ¿sabes? ¡Uy! Vamos a ver si aguanta tanto el bullying como yo en mis tiempos emo en la secundaria, ¿eh? Si es así, va a ser muy bueno. No es cierto, no era emo. Tenía el fleco, pero no era así. gótico. No es cierto. Era otaku, no más. Pero ya se me quitó. ¡Eres! ¡Oye, por tu vida! No, es Drancer. Esto no tiene tanto problema. Vamos a ver. Ay, ¿qué onda? Lo está atravesando literalmente. ¡Oh! ¿Qué te crees? ¿Qué te crees, Es raro decir que Drancer se ve más grande. Sí, está extraña la ilusión óptica. Sí, esto es raro. Podría ganar. O sea, es está muy más ligero que los chiquito. Bakuten, lo cual es raro. ¡Ya cállate, Drancer! ¡Dame una victoria, por favor! ¡Cállate ya! Se va a caer Drancer. Voy a ganar. ¡Soy buenísimo! Ay, sí tuvo vida después de muerte. ¿Viste ese tremendo giro? Bien extra. Bien extra. ¡Oh! ¿Viste? Lo hizo rebotar. ¡Oh! ¡Ay! No estalló. ¡Puro ligero! Uy, casi las extreme. El fantasma dijo: voy a espantarlo, voy a ciscarle, voy a hacer. ¿Sabes qué? Quiero ver a Drasil contra Black Shield. Es que aún no le hacemos su survival, pero ya llegará. ¡Oh! Nomás está sufriendo un montón, me sorprende. Y el otro, O sea, no puedo son los creerlo. Bakuten. ¡Oh! Ay. O tal vez no, asistente. Pero-
No. Let it rip. Vamos con Ay, no, todo. ya vienen los pesados. Esquívalo, esquívalo. Eso es lo único que tiene. Si ves cómo lo rebota por todos lados, Ya no. es como cuando le pegas a la. Olvídalo. Creo que no va a estallar. O sea, debería ser como la pelota de Kiko, sí, rebota, pero enorme. Se estalló con el extremo. ¿Se estalló? Se estalló solo. Yo creí que seguía girando. ¡Oh! ¿Por qué la pieza ahí? Vamos, vamos, sí se puede, ya lo hicimos. Mira, es la calavera Ya le contra el hicimos. fantasma. Vamos a ver quién es más débil. Bueno, o sea. Que está siendo bien intenso. ¡Oh! No más. El bay perfecto de equilibrio. A ver, oye. Es que el Ratchet no le sirve porque se barre con el suelo, mira. Ahí va, ahí va. Mira, los dos están bailando. Es el Bert como no, Baile de no, borrachito. no. Está tratando de recuperar su alma, dice, ven a mí, cobija. Debe de haber una técnica asistente, todo Beyblade tiene utilidad. Debe de Hasta funcionar. ahorita. Yo pienso que sí. Algo me dice que va a ser útil contra cierto tipo de Bey. Es que mira, un golpecito lo manda a volar bien fácil, mira, hasta Wizard. El Wizard se queda en el centro a comparación, mira. Es que lo que me conflictúa mucho es este Ratchet, porque esas cosas de abajo le están afectando más de lo que le están ayudando. Mira que está muy alto. Ese es el punto, está tan alto que... Que choca con los rieles completamente. Bueno, si el 060 tiene esas mismas cosas tan marcadas, tal vez tampoco le ayude tanto, ¿eh? No, siento que saldría peor porque chocaría todavía más duro con el suelo. Pero ¿será Y que nadie puede? lo usaría, así que está bien. Mira, o sea, también la desventaja que tienes que al ser tan chiquito no tiene tanta resistencia en teoría. No tiene tanta resistencia. Lo interesante más bien es de que no le pegas tan fácil. Acelérele, chofer, acelérele, chofer. ¡Ah! No más Está que durando gana. más de lo que estoy esperando, ¿sabes? Ganó el fantasma. Quedó de lado. Es que mira pero esto, ganó. no puedes girarlo así. Se cree moneda. Se cree una moneda. ¡Ah! Voy a hacer pura locura aquí. Al cabo ya está muerto. ¡Oh! Al cabo ya no le pasa nada. Es Ghost Girl. No es como que se vaya a morir otra vez así. Espero que no. Ghost Girl. Ah, es el libro asistente. Te iba a decir, nunca lo leíste, pero no, obviamente no. No, pero sí me contaron era de como la libro de una niñas. gomita y se murió en la escuela, ¿no? Y quedó su fantasma o algo así. El trauma de toda mi generación. No comas gomitas, mira. Nanairo Marechi. Aparte era porque le cerraban la puerta en la cara. Mira, tal vez No sé qué luego. está haciendo. ¿Sabes qué es lo peor? Este sujeto se cae en el lugar del overfinish y no tiene chance de salir porque está muy chiquito y va a quedar. Ah, como el Se va a insertar. Rhinohorn. Ajá. Pero mira, ¿Es tal más vez- grande o más chiquito que Rhinohorn? Es más chiquito que Rhinohorn. ¿En serio? Sí, 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 ya ahorita El Rhinohorn no llegará. es chiquito. Sí, pero es que como este está redondito, está bien, bien, bien chiquito, de verdad. O sea, Está más compacto aún. y por eso aparte- te digo, te lo venden más caro y te dan menos producto. Eso es lo que pasa con las papas. Exacto. Y sigo ganando. Yo no sabía qué esperar. ¡Ah! ¡SB! Bueno, me la volé, perdón. ¡Ah! Solo tenemos que hacer cosas. ¡Ah! Fue Viper, te lo digo. Viene volando. Bueno, no, olvídalo, son más o menos del aire. Bueno, Se ven. pero tiene más metal Rhinohorn. Tiene más. Sí pesa más. Rhinohorn se- ¡Oh! Obviamente, o sea, tiene todo en el abdomen, son los puros cuadritos de la Chopin. ¿Será que ¿Te puede? imaginas la chopper? De hecho, son por los opuestos porque Rhinohorn es muy irregular y este es Y muy el otro está redondito. al revés. Dice, al fin un Que digno gana rival más. de su tamaño. Al fin, un digno oponente. Métete con alguien de tu tamaño. Y sí se metió, mira. ¡Oh, no! ¡Le ganó! Y pues sí, o sea, en este escenario sí, porque literal son del Es vuelo. al revés. ¡Ah! No lo sé. ¡Oh, no! ¡Uy, uy, uy! Sí puedes hacer cosas chidas porque acelera cool. Mira, mira. ¡Oh! Acelera sin mucho problema. Es como estar pegándole a la pelota en la pared. Como, pa, 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 pa. ¿Qué? ¡No, no, no, no! no! Me ganó. ¡Vamos! Cuidado, cuidado. Siempre se ha visto muy chiquito. Ve, 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 alcánzame, a ver si puedo. Ya te ¡Otra Se vez! barrió. Ah, Leri. Uy, es que de verdad, aparte. Sí, vámonos. Mira, 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 Ay, mira. ay, 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 son del color, mira. No, no tanto, son de la gama de color. Están en ese rango, mira. Uy, me va a desgastar. No, no, no puede, no puede, sí puede, no puede, no puede. puedes. Ah, ya se me acabó la pila. Pero voy a ganar. Lleva, no sé. No, no, se le acabó la pila a la cámara. Ghost sigue girando. Todavía tiene pila. Uy, ahora sí, uno de. También más o menos. Es que. Uno de tu vuelo, mira. Uy,
Los dos se alocan. Dice, yo soy igual que tú. Aparte tienen la misma pieza. Más bien yo creo que por eso están moviéndose. Son hermanos, mira. De hecho es el problema que creo tiene Gearball, que o sea, acelera tanto, pero no tiene el apriete de los de ataque que se estalla solo. Pero mira, le estamos ganando, tal vez sí está fuerte, está fuertísimo, le estoy ganando a Cadobar. Es que parece que se le va a acabar la resistencia en cualquier momento, pero aguanta más de lo que creí. Pues sí, digo, está ultra emocionante. Es de más, está igual que la monita con... Y eso que Fénix Feder era de los ligeros. Vamos a ver si puede con el verdadero más ligero. No, lo está dejando avanzar. Verdad, mira. ¡Oh, no! Le hizo botar bien bonito. Me encanta cómo rebota. Eso sí es muy cotorro. Porque aparte ni se escucha fuerte el golpe. Solo... Ay, es que eso es lo divertido. Como cuando te pega la pelota de plástico. Es como... ¿Qué? ¡Vamos, regente bien, asistente! ¡Uy! ¡Ay, no, otra vez! ¡Let it rip! ¡Uy! ¡Wow! Los rebotes están... ¡Míralo! ¡A lo que cañón! Los Cisca, ¿puede? ¡Hay potencial! Está increíble. Es que lo están dando todo. El Unicorn es como darle al aire. Digo, está divertido, ¿eh? La verdad. Más que apagar la fiesta, la está prendiendo porque es fiesta de Halloween. Sí, es el... Ay. ¡Oh! Solo escapa. De resistencia sí la ganamos. Huye, que no te estalle. ¡Oh! Ve. ¿Cómo te quedó el ojo? Es divertido, todo morado. Como pues ya está morado, ¿qué esperaba? Ahí va. Cuidado con Hell's Hammer, nada más evítalo. ¡Ah! No me importa tu magia. ¡Oh! 4D. Me mandó a volar, le sopló. ¡Alócate! ¡Más que el tirano! ¡Oh! ¡Regresó! ¡Oh! ¡Va ligero! ¿Tiene una vuelta? ¡Ay, estalló la abuelita! A ver si... ¡Uy, calma! ¡Qué agresiva! O sea, apenas voy bajando ya, pero alcánzame, puedes... ¡Uy! Si es bueno esquivando, lo que sea de cada quien. Es que es como es como el Rock Lee borracho contra el Kimimaro. Mira. ¿Qué ve? O sea, nomás hizo, o sea, es el billar, pa. ¡Ah! Vamos, dame tu mejor tortuga. ¡Oh! ¡Ay, lo lanzó la tortuguita! Una imagen mental muy chistosa. Está interesante. Un fantasma lanzando una bota de tortuga. El Sonic que no la pudo salvar en la película. Pero mira, o sea, hay una forma interesante de jugar con ese fantasmita. Está chistoso, o sea, es muy riesgoso. ¡Oh! A ver, trata de anotar. ¡Oh! ¡Qué ole! ¡Uy! ¡Qué se estalló! Lo estalló, pero sigue peleando, mira. Sigue dándolo así se todo. aferran hasta... ¡Ahora! ¡Oh! A ver. ¡Oh! ¡Ah! Se regresó. Toma, a ver, Phoenix. ¿Y el rudo qué? Está rudo el chavo. Está cañón, Este espíritu. No lo puede exorcizar. Y le va a ganar. Vamos a calmarlo. Vamos a calmarlo. O sea, literal hicieron a Silver Wolf de los más pesados y luego... ¡Oh! A ver qué sale de esto. Y luego al ligerito. ¡Sí le podemos A ganar! ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar en esta batalla cuando estén en la serie? Eso me va a dar mucha Sí, es que pelean, no creo que lleguemos a ver. Pero mira, el fantasma le gana al que dijeron tenía esencia. Ah, sí. El que tenía esencia. Pues ahí te va esencia de azar por pan de muerto. Órale. ¿Sí, no? Toma azúcar. Y vas a ver cómo te lleva a la tumba tarde o temprano. Luego de rosas. Sí le ganamos. Perfume. Sí le ganamos. Échale perfume lo que quieras al maestro del ex. Nomás tiene 3 meses que salió y aún no sale en el anime. No sale en el anime. ¡Vamos! ¡Mantente de pie! ¡Fuerte! No ¡Fuerte! puede ser. ¡Hasta el final! ¿Ya estufas? ¿Ya estufas? Con gas. No
No puede ser. No. Desmintiendo a toda la internet que decía que era malo. Malos No me creas ustedes. que eras malo. ¡Ah! Shirobushi. Chucu Chucu. Estas son del mismo equipo. Oh, Del equipo, a ver quién gana. del equipo Goldias. O del equipo Goldos, porque Del equipo Goldos. le vamos a ganar a la Carlita, oye, mira nomás. No. Es que ustedes no salen de sus juegos competitivos. O sea, aquí está la diversión, chavos. Tengo que decir que se está haciendo más divertido. ¡Está arrasando! Esta es la batalla del anime. De los cómics, de los dibujos. El que animados. neutralizaba y el que lo. Como que lo reducía. Este lo o algo aplastaba así. así. Era un fantasmita. ¡Oh! ¡Mira, mira! Está ¡Oh! chida la pelea, mira. Sí, está chida la el caballero fantasma. Caballero fantasma. Sleepy Hollow. No juegues, sí, sí. ¡Eso! El que ¡Eso! nace sin cabeza, ese. ¡Ay! 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 Los dinosaurios dejaron fantasmas en la tierra. Tal vez sí. Bueno, fuera de la maestra de español que tenía en la. ¡Let it rip! ¡Ahí va! Rosito. ¡Uy! ¡Qué tranza, Yogi! Ponte a hacer yoga porque no puedes. Igual de chiquito. Ah, sí, está chiquito. Pues es el Ah, pues es que el Rhino. Rhino. Es el Rhino, No pero en bastó otro nada. animal. Es otro animal. Literal. Ahí va. ¡Hasta! Osito. Este es el más Osito fácil que me ha cariñoso. tocado, Sí, fue el más fácil. ¡Gánale! ¡Uy, sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡No más no Ay, ya lo boteo. Ahí va. Ya, nomás no estalles y ya la ganamos. ¡Ah! Se fue. Aparte, no. Primero que nada, un Bey ligero en este momento en X serían aquellos que pesen de 43 gramos hacia abajo, ya que los más pesados rondan los 47 a 50 gramos. Así que, ¿sirven de algo los Beys ligeros? Pero claro, tienen dos funciones principales. La primera, atacar a hipervelocidad lanzándolos con toda tu fuerza, ya que entre más ligero sea el Bey, más rápido puede acelerar, que sumado al impulso que brinda el riel, la velocidad que alcanzan es impresionante, y si aciertas bien el impacto, puede causar no solo mucho daño, sino mandar volando al rival. Pero esto tiene dos pequeñas desventajas. Entre más pesado es el rival, más retroceso sufres de tus propios golpes. Así que prácticamente tienes que jugarte todo a un par de golpes a máxima velocidad. El segundo problema es que como tienes que lanzar con toda tu fuerza, es muy fácil que el Bey se descontrole y se salga solo del estadio. Así que si no te gusta el ataque, tiene su segunda función, que es torear a los oponentes. Ya que normalmente los Beys ligeros también suelen ser más pequeños de lo normal, por lo que con puntas semiagresivas que los hagan moverse alrededor, es más difícil que alcancen a pegarte. Sin embargo, incluso si les pegan, de un toquecito saldrán volando, lo que rompe la cadena de ataques del oponente. Esto es muy eficaz para que Beys agresivos desgasten su energía intentando alcanzarte. Y lo más divertido es que al rebotar por todos lados se vuelven muy erráticos y capaces de dar ataques súper sorpresivos. Es prácticamente como pegarle una pelota y que te rebote en la cara. Pero justamente esa es su mayor desventaja, que al ser tan ligeros es muy fácil sacarlos del estadio. Por lo que es una manera muy peculiar y divertida de jugar, pero sin duda es mucho más arriesgada y poco consistente comparada a un Bey más pesado y de bajo retroceso como Wizard Rod o al superpoder que tiene un Drum Buster. Aún así, es innegable que pueden dar buena pelea, grandes sorpresas y sobre todo muchas carcajadas. Así que no subestimes lo que un Bey ligero puede llegar a ser. Aunque en este caso creo que su mayor problema fueron las salientes del Ratchet, que lo hicieron muy fácil de estallar. Pero de allí en fuera, le fue bastante bien considerando que pesa 13 gramos menos que el más pesado. Pero este fantasmita trajo a su tribu, no viene solo, sacó a todos los fantasmitas ligeritos, los más livianos de X, conforman este Random Booster. Vienen a embrujarlo completito. Y están aquí abajo, y gracias a Beyblade Store México y a Marfan Bay Store pudimos conseguir a los que nos faltaban. Así que vamos a comenzar con Mike Wazowski. Ay, está bien bonito. Porque él era la bola, literalmente. Yo era la bola. Pero el fantasma es tal cual de los Ghostbusters. Ghostbusters. Es totalmente en alusión. De hecho, yo creo que se parece bastante. Ese slime color verdecito Sí, radioactivo. sí, Le tiene queda muy todo. bien para hacer un fantasma. De eso de Luigi's Mansion también. Ah, uy, sí. Tiene que ser de Luigi's Mansion. Tum, turum, tum, tum, taran, tan, Ahí está. tan. Me encanta la mano.
obvio. Capaz que era vegano. Tenía artritis. Tenía artritis, así se fue. Luego sigue el Shinobi Shadow, que todavía no le da artritis. Capaz que era este sujeto. Se ve más acuoso que antes. Es ninja de la aldea de la lluvia. Es un ninja, está de azul, puede ser Sabusa. Pero él era de la aldea de la neblina, no de la lluvia. Pero pues aquí se ve más neblinoso, mira. El metal hace que se vea así, entonces está muy bonito. Era el Shinobi por lanzar tantas. De tanto shurikenazo. La abuelita. La abuelita se mantiene sana, a pesar de... No, ¿quién viene? Nos vienen a arrestar, ¿no? Y luego sigue el nietecito en verde. Este sí Es Kimba. ¡Quema el león blanco! Oye, sí, ¿alguien recuerda esa serie? Se puso verde del coraje que hizo por el que se lo robó Disney. Se ve muy bien toda esta combinación. Está muy bonito, se ve muy jungloso. Es como siento que mi lente está rayado ahí. Ah, ¿te refieres al face? Sí, al face es como... Sí, se tiene... Es por los colores que le pusieron, parece como si ya estuviera tallado, borroso. Como Kimba, el verdadero rey de la selva. Y tenemos a Phoenix Feather versión Deep Phoenix. Dread Phoenix. Y sí le da la idea, se parece mucho. Wow, me encantó porque curiosamente le queda bien en la forma en la que está hecho como un capullo este Fénix. Pero mira, está chido porque fuera de la Korokoro que salió hace ya un año, al fin regresa Phoenix Feather y escogieron el mejor color posible para seguir la tendencia del Fénix rojo y el Fénix muerto. Y este también porque nadie lo ocupa. ¡Very Bomb! Ya le vas a poder poner el sticker, ya se va a ver perfectísimo. Que no sé si cuando lo doblen tenga el mismo nombre, pero Berry Bomb era el Bey que utilizaba la IA Ichigo o Number One. Su Bey que era una fresa, pero Ichigo significa fresa, Ichigo 1, son muchas cosas. El punto es que yo la verdad cuando lo vi más pensé cerca. que era una fresa con cola de Pikachu. Pero aprecio mucho que hayan traído un color referente a una versión que también ya sale en el anime. Y este ha sido el Círculo Fantasmal. Cuidadito con burlarse de él o estarán chillando cuando les jale los pies en la noche. No subestimes este Bey, porque como vieron, las risas no faltaron, ¿eh? Así que pon esa cosa horrorosa en tu colección o verás. O más bien veremos si podemos entender Taka cuando intentemos jugar el Nintendo Switch con el Blade X. Va a estar difícil.